Un pastor de la ciudad de La Paz me comentó una anécdota muy simpática. Había una hermana que siempre llegaba temprano a la iglesia, pero de un tiempo a esa parte llegaba tarde, no solamente tarde, sino llegaba comenzado el mensaje. Y eso le llamó la atención al pastor porque ella era puntual, pero ya llegaba, él empezaba a predicar y la veía entrando a la hermana por el pasillo, tarde, ¿no? Para el mensaje, y se llegaba y se sentaba la hermana. Le pregunta, hermanita, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está llegando a la predicación y ya no viene a las alabanzas como antes? Ay, pastor, va a disculpar lo que le voy a decir, dice, ¿no? ¿Por qué, hermana? Le dice, ¿no? Lo que pasa es que hay una iglesia por aquí cerca que me encanta cómo alaban. Tienen un ministerio hermoso de alabanza. Así que los domingos me voy a alabar allá al Señor y luego me vengo rápido a escuchar la predicación porque me encanta cómo predican acá, hermano, le dice, ¿no? Lo que revela esa hermana es que cada uno tiene su manera de evaluar y de determinar qué es una buena iglesia, ¿no? Y seguramente usted también tiene una forma de pensar qué hace una iglesia buena, ¿no? Algunos miden a la iglesia por su ministerio de alabanza, por un predicador muy motivador y carismático. Otros vienen a la iglesia porque se enseña de verdad la Biblia, ¿no? He escuchado a veces ese tipo de comentarios y se enfoca a Cristo. Otros van a una iglesia porque tiene muchos programas para drogadictos, para madres solteras, para viudos, que para adictos a la internet, para todos hay un grupo, digamos. Entonces, esa iglesia es buena, ¿no? O porque tiene 5,000 miembros, en fin, hay diferentes criterios. Yo le pregunto, si usted le preguntaran, ¿cómo usted define qué es una buena iglesia? ¿Qué le respondería? Piensa en 3 cosas específicas que para usted hacen a una buena iglesia. ¿La tiene en mente? Espero que sí. Hoy en esta mañana vamos a ver la forma bíblica de evaluar a una iglesia. Y no es tarea fácil. Hay hermanos que se han dado a la tarea de tratar de definir los factores fundamentales de una buena iglesia. Hace muchos años atrás, estamos hablando de hace casi unos 20 años atrás, el pastor Warren fue un boom cuando él habló de que una iglesia debería manejarse por 5 propósitos. Y muchas iglesias bautistas y no bautistas empezaron a aplicar este enfoque. Mark Dever, de la línea un poquito más fundamentalista reformada, él habla de 9 puntos que hacen una iglesia saludable y él argumenta por qué define eso. Algo interesante es lo que explica Christian Schwartz en su material Desarrollo Natural de la Iglesia DNI. Él no es un gran pastor o no tiene una mega iglesia, pero él se ha dedicado de manera independiente a analizar las iglesias y ver qué hace que una iglesia sea saludable, sea una buena iglesia. Y me parece interesante el enfoque que él da, y lo voy a utilizar como una introducción. Él dice, las iglesias son como los niños, son como los seres humanos. Yo a mi hijo, dice, no tengo que decirle, tienes que crecer, porque él va a crecer solo. Ahora, cuando deja de crecer es porque hay algo no saludable que está afectando. Puede ser su sistema digestivo, su sistema circulatorio, circulatorio, muscular, óseo, cualquier otro sistema que tenga él. Si está fallando algo de eso, pues entonces hay algo no saludable que hay que atender. Una vez se soluciona el problema que está afectando a alguno de esos sistemas del niño, el niño seguirá creciendo. Ahora, eso lo entendemos, ¿no es cierto? De la misma manera, la iglesia no hay que decirle, tenemos que crecer, el próximo año vamos a ser 5,000 miembros. No, de manera natural la iglesia va a seguir creciendo si es que sus sistemas están en un estado saludable. Entonces, la iglesia tiene lo que llamaríamos sistemas, pero que para ser más práctico vamos a llamar hoy marcas, ¿no? Marcas que cuando esos factores están en una situación aceptable u óptima, la iglesia de manera natural va a ser saludable, va a crecer, se va a desarrollar y va a ser una iglesia de bendición. El problema está de dónde sacamos esas marcas, ¿no? Y podemos sacarlas de un libro, pero hoy en esta mañana vamos a sacarlas de la palabra del Señor y vamos a sacarlas no de cualquier capítulo de la Biblia, sino del capítulo que describe cuándo comenzó la iglesia, Hechos capítulo 2. Allí vamos a estar centrando nuestra mirada, allí es donde nace la iglesia y creemos que las cualidades, características o marcas de esa iglesia, que le llaman la iglesia primitiva, son las que dan salud
las que hacen saludable a cualquier iglesia hoy en el siglo XXI. Para poner un poquito en contexto, el domingo pasado nos quedamos en Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré está en pasado, presente o futuro. Futuro, ¿no es cierto? Entonces el Señor está diciendo que la iglesia no existe en ese momento, pero que va a existir y Él la va a edificar. La gran pregunta sería, ¿cuándo comenzó la iglesia? Y voy a argumentar luego después este tema, pero creemos que la iglesia comenzó con la llegada del Espíritu Santo. Entonces el Señor, tal como lo predijo más adelante en esos versículos, creo que es Mateo 16, 21, Él comenzó a anunciar de su muerte, su resurrección. Eso fue exactamente lo que pasó. Él murió, resucitó, ascendió a los cielos, ¿no? Y luego vino el Espíritu Santo. Y han pasado cerca de 40 días, quizás un poco menos, que el núcleo de discípulos están reuniéndose en oración y allí llega el Espíritu Santo y comienza la nueva iglesia. Es ese el texto que vamos a utilizar para ver las 9 marcas bíblicas de una iglesia saludable. Usted las va a entender, va a poder evaluar esta iglesia y cualquier otra iglesia con el propósito no solamente de buscar una iglesia saludable, sino ser un miembro saludable dentro de esa iglesia. Hoy hablaremos de 4 marcas y en una próxima oportunidad las otras 5. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias por esta preciosa mañana. Rogamos su presencia, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude a ir un poquito más allá del texto, Señor. No simplemente datos, buena información, sino palabra viva, palabra que transforme, palabra, Señor, que exhorte nuestras vidas, ilumine nuestros corazones, nos haga ver a Cristo, nos haga ver nuestra necesidad, Señor. En el fondo, agradecido por los 13 años, Señor, que tiene nuestra iglesia. Hay mucho por delante todavía. Y no todo, Señor, es color de rosa. Hay cosas que necesitamos cambiar y mejorar. Ayúdenos, Señor, en esta evaluación a ser honesto con nosotros mismos delante de usted, Señor, y luego acudir a su gracia para ser transformados y ser la iglesia que usted, Señor, quiere que seamos aquí en Santa Cruz. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por favor, abra su Biblia en capítulo 2 del libro de los Hechos. También los puntos, como es natural, están en el boletín de este día, en la parte de atrás, así que usted puede seguir claramente la secuencia lógica del mensaje, ¿no? Y como dice nuestro boletín, una iglesia saludable se caracteriza por, en primer lugar, y este es el factor más importante que uno puede señalar, porque bíblicamente así funciona, es la dependencia al liderazgo del Espíritu Santo. Leemos Hechos 2, del 1 al 4. Cuando empezamos a leer Hechos 2 y para atrás, todos los creyentes son simplemente un grupo de creyentes, pero en un momento dado se convertirán en una iglesia. ¿Cuál es el factor que marca el cambio? Lo leemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés era un día feriado, ¿no? Un día como muchos de los feriados judíos. ¿Y qué hacían en este feriado? Estos hermanos estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el factor que cambia todo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo convierte a un grupo de creyentes en una iglesia verdadera. Vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Para entender la importancia del Espíritu Santo debemos hacernos una pregunta. Históricamente, ¿cuándo comenzó la iglesia? ¿Cuál es la fecha precisa que podríamos echar mano para decir, aquí comenzó la iglesia? Teólogos y estudiosos difieren en cuanto a cuándo comenzó la iglesia. Algunos dicen que la iglesia comenzó en Israel y que la iglesia es simplemente la continuación de Israel, así que datarían el momento en que a Abraham se le dio la promesa, ¿no?
Otros, cuando el Señor dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dicen, ese es el punto. Otros afirman que después de Pentecostés la iglesia se desligó del judaísmo y a partir de ese momento comienza propiamente la iglesia cuando ya se expande al mundo gentil. Pero la mayoría de los estudiosos serios de la Biblia coinciden en que tendría que ser el Pentecostés, el día de Pentecostés, el inicio. ¿Por qué? Porque el Señor dice, edificaré mi iglesia. Y luego inmediatamente habla de cuál es la agenda próxima, de que le era necesario padecer, ¿se acuerdan? Luego morir y resucitar. Entonces, antes de edificar su iglesia estaba la agenda de la muerte y la resurrección. Era necesario que Cristo muriera por su iglesia para que la iglesia pudiese nacer. Eso está en Mateo 16, 21. Luego dice en Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20, que cuando el Señor resucitó, Dios lo dio al Señor Jesucristo como cabeza a la iglesia. Y eso ocurre después de la resurrección. Entonces, sin ese acto, la iglesia no tendría cabeza y esencialmente no existiría. Entonces, tendría que haber resucitado Cristo para que sea entregado como cabeza. Luego, en el mismo libro de Efesios, un poco más adelante, capítulo 4, versículos 7 al 12, dice que Dios, después el Señor Jesús, bajó a las partes más profundas de la tierra, subió a los cielos para llenarlo todo y dio dones a los hombres y envió a sus dones que eran hombres, dones en otras palabras eran los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, antes de eso hubiese sido una iglesia sin dones, sin capacidades, una iglesia inútil, una iglesia inoperante. Pero lo más importante está en Hechos 1:5 cuando dice que Juan bautizaba con agua, mas vosotros, y si usted quiere puede verlo en su Biblia porque está en la página de atrás del texto que hemos leído, Hechos 1:5 dice, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de unos pocos días. Y eso es lo que estamos leyendo en el libro, en el capítulo 2. Pablo aclara la importancia de la llegada del Espíritu Santo en 1 Corintios 12:13, cuando él dice que por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Esencialmente ese sería el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toma al creyente y lo bautiza, lo sumerge, lo mete dentro del cuerpo de Cristo. Pero si no habría llegado el Espíritu Santo, ¿se podría efectuar ese bautismo? No. Entonces el Espíritu Santo marca prácticamente el inicio de la iglesia. Y el Espíritu Santo, como dicen los hechos, los bien hablados, es el sine qua non, ¿no es cierto? Sin el cual no puede suceder. Sin el Espíritu Santo no inicia la iglesia. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que me convence de mi pecado cuando yo todavía no soy un creyente, cuando todavía no he creído en Jesús. Me convence de mi necesidad de justicia, de juicio, de pecado. Es el Espíritu Santo que abre mis ojos para que pueda mirar la belleza, el amor y la presencia y la santidad de Cristo. Es el Espíritu Santo el que me da comprensión de mi necesidad por mi pecado, de un Salvador al cual debo confiar y poner mi confianza solamente en Él. Es el Espíritu Santo el que me regenera, me transforma en una nueva persona. Es el Espíritu Santo el que da crecimiento en mi vida espiritual. Es el Espíritu Santo el que me ayuda a entender la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que me capacita con dones, con capacidades para poder servir a los demás. Es el Espíritu Santo el que me da la victoria cuando tengo luchas en la vida diaria. Y eventualmente el Espíritu Santo es la clave en cada paso de mi vida espiritual. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana es religión pura, muerta y vacía. Y eso explica por qué muchos vienen a la iglesia y no le encuentran sentido a todo esto, porque no está el Espíritu Santo en sus vidas. Y nadie puede ser hijo de Dios sin el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es clave, pero no solamente a nivel individual, sino también a nivel corporativo. Es tan importante la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que guía al pastor, al maestro de escuela dominical, al líder del grupo de crecimiento, al discipulador, a entender la palabra. Sin el Espíritu Santo es simplemente doctrina, teología vacía, académica, pero que no obra cambio en la vida de la persona. Pero el Espíritu Santo utiliza o ilumina al creyente y lo capacita para entender y exponer con autoridad, con gozo, con vida, con discernimiento a la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da también
capacidad para entender qué decisiones la iglesia debe tomar o qué decisiones no debe tomar. El mejor ejemplo, léalo en Hechos capítulo 13. No lo lea en este momento, pero relata el hecho de que estaban los creyentes de la iglesia de Antioquía y estaban allí ministrando al Señor, es decir, oraban, adoraban, cantaban, leían textos de la palabra y seguramente ellos decían: Señor, aquí estamos, somos tus siervos. ¿Qué deseas, Señor? Háblanos, Señor, muéstranos qué debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad. Y de pronto el Espíritu Santo dice: apártanme a sus dos mejores hombres, a Pablo y a Bernabé, para la obra misionera y ustedes ocúpense de la iglesia. Amén, Señor, eso haremos. Y comienza la obra misionera más grande de la historia, sin precedentes y nunca igualada. El trabajo de Pablo con Bernabé y luego de Pablo con Silas. ¿Quién orquestó y organizó eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tomó las decisiones. El Espíritu Santo transforma nuestros corazones. Sin el Espíritu Santo nadie es transformado. Nos llenamos de métodos, programas, actividades para tratar de maquillar al pecador. Pero solamente el Espíritu Santo puede trasplantar y darle un nuevo corazón y hacerle una persona diferente con una nueva visión de la vida, nuevos propósitos, nuevas fuerzas. Solamente el Espíritu Santo puede transformar. Y dice que el Espíritu Santo, uno de sus trabajos más importantes es exaltar a la persona de Cristo. ¿Y cómo podemos saber que el Espíritu Santo está en un lugar? Porque Cristo es exaltado. Eso hace el Espíritu Santo. Una iglesia saludable depende del Espíritu Santo en todo lo que hace. Voy a decir algo, una afirmación un poquito fuerte. A veces escucho decir: yo voy a una iglesia de sana doctrina. ¿Ha escuchado esa frase? Y lo que se está tratando de decir con esa frase es que en mi iglesia la doctrina que se enseña es 100% bíblica, no es invento de alguien, ¿no? O de una denominación, es bíblica. Voy a decir algo. No se puede tener una iglesia saludable si no hay una sana doctrina. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. No puede haber una iglesia saludable si no tiene una sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Pero se puede tener una sana doctrina sin ser una iglesia saludable. Lo repito otra vez. Podemos tener la doctrina correctísima, 100% fiel, pegada a la palabra de Dios y no ser una iglesia saludable. ¿Por qué? Porque aunque conocemos la doctrina, en la práctica no dependemos del Espíritu Santo, ni en nuestras decisiones, ni en nuestras actividades, ni en nuestras luchas, ni en nada. Lo hacemos nosotros, no en la gracia, sino en nuestras propias fuerzas. No se puede medir la cantidad de Espíritu Santo en una iglesia. No hay algo así como un espiritómetro para medir en qué nivel está la comunidad de Esperanza Viva. Pero hay un termómetro interesante. La presencia del Espíritu Santo, vamos a decirlo en términos técnicos, es directamente proporcional al tiempo de oración congregacional de la iglesia. Y voy a justificar lo que digo. Si usted mira el capítulo anterior del libro de los Hechos, dice que se reunieron en la casa, en un aposento, los apóstoles, los creyentes y María, la madre del Señor Jesús, a orar. Y se mantuvieron orando aproximadamente por 40 días. Ese día de Pentecostés era un día feriado. Para que usted lo ponga en contexto, nosotros la próxima semana tenemos un feriado religioso que es Viernes Santo. Ahora le pregunto, en este viernes que es santo, ¿qué va a hacer usted? Algunos viajaremos, para ser más honestos. Otros quizás tomarán su feriado en casa y harán una maratón de Netflix. ¿Qué hace usted en su feriado? ¿Va a la piscina y juega un partido de fútbol con los amigos en la cancha? Bueno, este era un feriado muy esperado por los judíos. En Pentecostés las familias salían a la calle a divertirse, a comer algo rico, iban al templo, tenían sus actividades religiosas, pero básicamente era un tiempo para reposar y para descansar y para enfocar su mirada en el Señor. Pero estos creyentes durante todas las mañanas se habían estado reuniendo temprano para orar y cuando llegó el día feriado, con mayor razón,
fueron a orar y estaban quemando, entre comillas, su feriado orando. Ellos no sabían que el Espíritu Santo iba a llegar, pero estaban allí orando. Se puede ver la dependencia de una iglesia a través del tiempo de oración congregacional que pasa, y no simplemente orar, te pido por mi trabajo, te pido por la salud de mi suegra, te pido, Señor, por el examen de mi hijo. No simplemente ese tipo de oraciones, sino cuando la iglesia se reúne, como en Hechos 13, a clamar, a buscar la presencia del Señor, a ser quebrantados, a decir, Señor, aquí estamos, somos tus siervos. ¿Cuál es tu plan de la comunidad para el mundo entero, para Santa Cruz? Lo que tú quieras, eso vamos a hacer. Y uno toma la palabra y otro toma la palabra. Alguien se levanta a orar, otro adora al Señor. Y están en ese afán de buscar la presencia del Señor. En ese contexto habla el Espíritu Santo a la iglesia. Quizás no aparezca una voz, pero va a levantarse alguien con una convicción y todos los demás van a saber que fue de Dios, porque Dios pone el mismo sentir en su iglesia. Ahora hago una pregunta. Tomando en cuenta que el termómetro de una iglesia que depende del Espíritu Santo es la oración congregacional que busca la dirección de Dios antes de un campamento, antes de una campaña evangelística, no como normalmente hacemos la actividad, sea campamento, aniversario, lo que sea, programamos todo y al último, bueno, hay que orar, ¿no? Como esa oración por los alimentos más o menos. Ahora, tomando en cuenta que esa oración que busca la dirección del Espíritu Santo cuando la iglesia se reúne a orar es el termómetro que marca una iglesia saludable que depende del Espíritu Santo. Pregunto, ¿somos la comunidad una iglesia saludable en este factor? No lo somos. Tenemos oración todas las mañanas. Promedio 2 grupos se reúnen a orar por las mañanas. Me encantó saber que las hermanas están iniciando una oración presencial por las tardes. Ya están haciendo su cuarto de guerra, creo, allá arriba. Buscando la presencia del Señor. Entonces hay señales de que la iglesia está despertando a buscar la dirección del Espíritu Santo. Pero si decimos, estamos más o menos, siempre nos quedaremos con el más o menos. Tenemos que decir, estoy aplazadito aquí en esto para que nos dé la fuerza de decir, pero vamos a cambiar. Así que, ¿somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo, hermano? No, no somos. Tenemos oración, oramos todas las mañanas, pero hay que ver la cantidad de gente que entra a orar cada grupo. 2, 3, 5 personas. Y a veces nuestras oraciones son, te pido, te pido, te pido, te pido. Y no hay esa oración de buscar la dirección y la gracia del Señor. Pero ¿sabe qué? Yo creo que por eso Dios pone esto en los 13 años de aniversario de la iglesia. Porque Dios quiere que seamos una iglesia dependiente de Él por su Espíritu Santo. Y podemos cambiar eso, mi hermano. ¿Usted cree que lo podemos cambiar? En la gracia del Señor que nos capacita, podemos cambiar. Así que, mi querido hermano, quiero animarle en esta mañana a que usted sea una persona dependiente del Espíritu Santo y promovamos esos espacios donde nos reunimos a orar, no para pedir por la salud solamente y el trabajo, está bien eso, pero para buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestra iglesia. Y cuando eso ocurra, va a ver lo que va a pasar en esta iglesia. Vamos a tener que cambiar de local, vamos a tener que buscar lugares también donde abrir nuevas iglesias. Van a entrar por este pasillo las personas arrepentidas, los hogares transformados, los padres con los hijos reconciliados, las personas con los vicios en victoria, en la libertad que el Señor les da, cuando la iglesia está siendo dirigida por el Espíritu Santo. ¿Quiere usted esa iglesia? Yo la quiero. Pero tenemos que dar un paso, empezar a depender del Espíritu Santo. La segunda cosa, una iglesia saludable. Me quedé bastante en este punto porque creo que es el que más deberíamos analizar. Tiene un enfoque en Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro, en la predicación inaugural, la primera predicación, expone un mensaje al pueblo judío, su tema principal fue el Señor Jesucristo. Voy a omitir esto, pero si usted empieza a subrayar las veces que menciona al Señor Jesús, o a Él, o al cual, o a este, son aproximadamente 10 veces que en este resumen que registra Lucas, se lo enfoca al Señor Jesucristo. Pero no solamente habla de Él 10 veces,
sino que enfoca específicamente su vida, su poder, el hecho que Él era el Cristo, pero que Él murió y que Él resucitó. Enfatiza la obra de Cristo. ¿Cambió eso con el tiempo? Usted lea el libro de los Hechos en su integridad. Todo el tiempo lo verá Pedro predicando a Cristo. Luego, a partir de cierto momento, a Pablo predicando a Cristo. Eventualmente Esteban predica a Cristo. Felipe predica a Cristo. Y luego vamos a los evangelios, los discípulos de Cristo. Mateo y Juan enfocan a Cristo. Marcos no fue discípulo, pero recibió de Pedro la información para escribir Marcos, y él enfoca a Cristo, el siervo de Dios. Lucas indaga de los apóstoles y el enfoque de Lucas es Cristo. Y uno va por todas las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, Judas. El tema central de todo el Nuevo Testamento, ¿quién es? Cristo. Y una iglesia saludable buscará y apuntará de que Cristo sea visible en cada predicación. Y si en algún momento el que le sirve aquí predica y no estaba Cristo, dígamelo, que Cristo no fue el tema de la predicación. Si las enseñanzas en los grupos de crecimiento o cuando hablamos del matrimonio o en una escuela de padres no aterriza en la persona de Cristo, fallamos en el punto principal, porque el mensaje central de una iglesia saludable siempre es y será Cristo. Él es el mensaje principal, porque Cristo no es solamente la persona histórica que vivió hace 2000 años y murió por nosotros, sino que es el pan que necesitamos comer, es el agua que necesitamos beber, es la fuerza que necesitamos para cada paso. Él es la razón y la motivación por la cual hacemos todo lo que hacemos. En su poder nosotros y en su gracia que Él ganó con el Padre a través de su muerte nos movemos, y finalmente su vida, su gloria para la gloria final de Dios Padre es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Entonces, una iglesia saludable debe apuntar a Cristo. ¿Somos una iglesia que enfoca a Cristo? Realmente deseo que sea así. Muchas personas que han venido a otras iglesias han dicho, notamos algo en la iglesia. Siempre está Cristo presente en las alabanzas, en los grupos. Y digo, gloria al Señor por eso, porque esa es la esencia, el punto fuerte de la Biblia. ¿Sabe qué? En la Biblia hay textos difíciles y nos podemos trenzar en discusiones acerca de qué significa, qué no significa. Eso no es lo importante. Pero en aquellas cosas que la Biblia repite y repite y repite, ahí tenemos que pararnos fuerte y predicar eso con fuerza y con autoridad. Y esencialmente Cristo es lo que se repite desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Así que el tema central que la iglesia debe predicar si quiere ser saludable es a la bendita persona de Cristo. Una iglesia saludable va a mostrar la centralidad de las Escrituras. Es difícil a veces en una lectura así rápida ver cómo Pedro basó su mensaje en el Antiguo Testamento. Pero a modo de comentarlo, le diré que en el versículo 17 está Pedro predicando y él lo menciona a Joel 2, 28 al 32. En el versículo 25 lo menciona a Salmo 16, 8 al 11. En el versículo 30 menciona Salmo 89 del 3 al 4, Salmo 132, 11 y 2 de Samuel 7 del 12 al 13. Y en el versículo 34 referencia a Salmo 110, que es un salmo mesiánico. Básicamente el mensaje de Pedro fue basado en el Antiguo Testamento, que era la Biblia que tenía a su disposición en ese tiempo, porque el Nuevo Testamento recién se iba a escribir. Y el efecto de que Pedro enfatizara en las Escrituras provocó o produjo, tuvo como resultado que aquellos creyentes, los 3,000 creyentes de esa predicación, porque imagínense, fue como una campaña evangelística y se convirtieron 3,000 personas, dice en el versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, una predicación bíblica provoca un apetito por la palabra del Señor y lleva a la gente a escudriñar más y perseverar. La palabra perseverar significa estar en el negocio de. Yo le pregunto, ¿qué hace usted? Yo soy abogado, yo soy taxista, yo soy ama de casa, a eso me dedico.
Cuando dice que perseveraban, era como si dijeran, se dedicaban, esa era su profesión más alta. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la oración, etc. Cuando realmente se predica la palabra del Señor, la gente empieza a tener apetito por la palabra del Señor. Muchas veces me invitan que visite personas o vienen a la oficina por consejería. A veces me invitan para que sea el que dé las palabras alusivas en un 15 años, un matrimonio, cosas así. Pocas personas se me han acercado y me han dicho, hermano, me gustó lo que predicó, pero no entendí muy bien. ¿Se anima a ir a mi casa a tomar un cafecito para que me explique mejor eso? Esa experiencia tuve el domingo pasado. 2 hermanitas que son abuelitas me invitaron a que vaya a su casa a que les explique mejor eso de que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Con mucho gusto fui. No es frecuente eso. Deseara que eso fuera más que las consejerías, honestamente. Porque si nos dedicáramos a estudiar la palabra, necesitaríamos menos consejería. Así de simple. Ahora, me gocé en explicarle a estas hermanas la palabra del Señor. Y me llamó la atención una de ellas. No menciono su nombre para no ponerla incómoda. Tenía un cuaderno así, escrito por todos lados de los mensajes que ella escribe acá. Todo lo escribe. Y mientras iba hablando, iba escribiendo, pero con una velocidad increíble. Porque quería aprender de la palabra del Señor. ¿Sabe para qué? Para enseñarla y para vivirla. Eso es ser un discípulo de Cristo. La diferencia entre un asistente y un discípulo, ¿sabe qué es? Esto. El discípulo anota, estudia, procura entender. El asistente va y escucha lindo el mensaje de que habló. No sé, pero lindo fue lo que habló, digamos, ¿no? ¿Sabe que una iglesia bíblica o una iglesia saludable va a procurar de que todas sus enseñanzas, todas sus prédicas, todos sus grupos de discipulado, sus grupos de crecimiento, así sea que el tema sea la política, el matrimonio, las finanzas, estén basados en lo que dice la palabra del Señor? Los devocionales de una iglesia saludable no van a ser lindas historias con un poquito de versículos espolvoreados encima para darle un sentido espiritual, sino van a ser extractos o porciones de la palabra del Señor, como tenemos en el devocional, donde le proveemos preguntas para que usted ponga su dedo en el texto y estudie su Biblia. No lo que otro dijo, sino usted averígüelo, porque una iglesia saludable basa su entendimiento en la palabra del Señor. Y sus predicadores no van a tener la Biblia como una figura decorativa o van a dar sus ideas y van a sacar unos cuantos versículos al lado de los pelos para darle una aplicación a sus ideas. No van a hablar sobre la Biblia o acerca de la Biblia, sino van a predicar la Biblia. Eso es lo que se enseña. Eso es lo que la iglesia saludable debe enseñar. Y finalmente, una iglesia saludable va a enseñar el arrepentimiento del pecado. Si usted mira en el versículo 36 dice, Pedro está terminando su predicación. Dicen que esa es la parte favorita de la iglesia. Y para terminar, hermanos, ay, qué lindo va a terminar el hermano. Él está en la conclusión y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, es decir, los que estaban escuchándole, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Pedro está siendo duro. Está diciendo, ustedes crucificaron al Santo, ustedes crucificaron al Mesías. Y este Jesús que ustedes crucificaron, Él no le está dando vueltas, ni dorando la píldora, ni poniendo la anestesia al asunto. Él está diciendo, ustedes lo crucificaron a Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les está diciendo, se metieron con la persona equivocada, creyeron que crucificaban a un palabrero que era un carpintero de profesión, pero este Jesús, Dios le ha hecho Señor, le ha hecho el Cristo, y ustedes tendrán que enfrentarse a esta persona que ustedes han crucificado. ¿Cuál fue el efecto de esa predicación? Está ahí. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Fue una predicación que enfocó tan fuertemente el pecado, enfocó tan claramente lo que estaba mal en la vida de los oyentes, que los dejó sin palabras. Y lo único que atinaron a decir, ok, ya basta, no nos digan, ya sabemos que hicimos todo mal, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentíos
Y ese es el mensaje bíblico. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué pasará? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un buen amigo me dirá las cosas como son. Me dirá: David, sos muy faltón, hablas demasiado. David, te quejas demasiado. Algo me va a decir las realidades, porque Él quiere lo mejor para mí. Cuando uno está frente a un médico y le lleva todo el set de análisis que le pide, a veces son hasta más de 5, el doctor está allí mirando, y de repente se queda fijándose en un análisis, frunce el ceño, lo mira uno, vuelve a mirar. Eso no es agradable. ¿Qué prefiere en ese momento? Que el médico que está así cambie de cara. ¿Sabe qué? No, yo sé que lo he preocupado con mi mirada, pero todo va a estar bien. Hay una píldora que usted la compra en la autofarmacia y todo va a estar bien. ¿O prefiere que le diga: ¿sabe qué? Aquí hay un asunto que quiero confirmarlo con otros análisis que puede ser peligroso. Y vuelve con los otros análisis. Y el doctor le dice: hay algo muy delicado que hay que tratar acá. Cuando dice eso, es porque está hablando de riesgo de muerte. Ahora hay que hacer un tratamiento. Pero doctor, no me gusta la cirugía, no me gustan los bisturí, me gusta una píldora por la autofarmacia. ¿O quiere vivir? Sí, bueno, se opera hoy día. Si no, va a haber problema. Preferimos esa honestidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué en la iglesia queremos que la cosa cambie? ¿Por qué en la iglesia queremos que nos doren la píldora, que nos pongan las cosas con anestesia y con edulcorantes para que nos podamos sentir mejor y nos vayamos a la casa y sigamos en el pecado, sigamos en las cosas malas, sabiendo de que vamos a irnos a condenación eterna, porque eso es lo que dice la palabra del Señor? Aquí en la comunidad no tenemos ningún reparo, no tenemos ninguna consideración en decirle a usted, y se lo digo ahora, que si usted no ha puesto su confianza en Jesús como su Salvador, no ha creído en Él y no hay la evidencia de esa fe a través de un cambio de vida, usted está en riesgo de condenación eterna. Se lo decimos porque lo odiamos, porque queremos correrlo para que vaya a otra iglesia donde le van a endulzar los oídos con cosas muy bonitas. No. ¿Sabe por qué le decimos? Porque un día cuando vayamos al cielo, queremos que usted disfrute con nosotros. Por eso decimos las cosas como deben ser. Una iglesia verdadera y una iglesia saludable enfocará el tema del arrepentimiento y del pecado de una manera clara. Podría decirle muchas cosas al respecto. Estamos sobre la hora. Solamente quiero decirle una sola y espero que se le quede. Usted nunca vencerá sus debilidades o el pie de donde cojea, como a veces decimos, si no lo considera un pecado. Supóngase que su problema es comer mucho y está engordándose y está afectando su sistema respiratorio, su sistema circulatorio, está con los azúcares altos, y usted sigue comiendo. Es que es lindo, es que ¿para qué la vida si uno no come? Y usted puede darle muchas vueltas, pero si usted es un hijo de Dios y sus pastores y predicadores le enseñan las cosas como son, usted va a decir: Señor, esta adicción que tengo a la comida no es una debilidad, no es genética, es un pecado. Y por este pecado estoy arruinando el templo que usted, Señor, me ha dado. Y por este pecado me voy a ir al hospital y voy a dar afanes a mi familia y no va a ser de gloria para su nombre, más bien voy a ser de deshonra. Y no estoy mostrando el control de su Espíritu Santo en mi vida porque no puedo ni siquiera cortar la comida donde debo cortarla, sino que como de más. Señor, es un pecado. Y el pecado solo se vence ¿con qué? Con la gracia de Dios. Señor, necesito de su gracia porque quiero tener victoria sobre este pecado. Nunca usted podrá vencer nada en su vida a no ser que llame al pecado pecado y se arrepienta con un arrepentimiento venido de Dios. Porque solamente eso produce la convicción, la fuerza, los medios, el querer como el hacer para poder vencer ese pecado. Y una iglesia saludable enfocará claramente el problema del arrepentimiento de nuestros pecados. Somos
una iglesia que habla del pecado? Espero que sí. No queremos convertirlo en el punto central. Tampoco la Biblia convierte el pecado en el punto central. Es el problema que nos impide algo que Dios quiere para nosotros, la vida eterna, la vida plena. Pero hay que enfocarlo claramente. El Señor no le dijo a la mujer samaritana, eres una vil pecadora, has tenido 5 maridos, estás en concubinato, ¿qué vienes a hablar aquí? No, el Señor fue con amor. El Señor le dijo, hay una agua tan preciosa que si tú la tomas, nunca más vas a tener sed y vas a saltar para vida eterna. Señor, dame esa agua. Y ahí el Señor le enfoca, pero hay un problema, tu pecado. Hay un problema, tu pecado. Entonces el pecado no es el mensaje central, pero es el mensaje inevitable cuando hablamos del evangelio y cuando hablamos de la santificación, porque es el pecado el que nos separa de las bendiciones que Dios quiere para nosotros y tiene que ser tratado de una manera clara y con arrepentimiento. Finalizando, somos una iglesia saludable. Como en todo examen, en algunas cosas nos podemos sacar un 9, un 8 y en otras cosas estamos quizás en un 5 o a lo mejor con un 4. Personalmente quiero animarle a que considere la dirección del Espíritu Santo como el punto donde más flaqueamos. Como iglesia necesitamos abrir espacios de oración donde vengan los prejuveniles, los adolescentes, los recién convertidos, todos a clamar y buscar la presencia del Señor. No es tarea de los líderes ni de los pastores. Toda la iglesia tiene que buscar la presencia del Señor para que el Señor dé sus directrices y allí esta iglesia va a ser la iglesia poderosa y de impacto que Dios quiere para nosotros, para su mundo, para su gloria. Ahora, como lo dijimos el domingo pasado, la iglesia no es ni un templo ni una estructura organizacional de líderes. ¿Quiénes son la iglesia? Levante la mano la iglesia. Somos nosotros. No puede haber una iglesia saludable si sus miembros no son saludables. Es imposible. Por ahí los líderes son muy saludables, pero el resto no es. O al revés también podría ser. Conozco iglesias que los hermanos son realmente una obra de Dios, pero los líderes que para qué, digamos, ¿no? Y no son una iglesia saludable. Pero cuando tanto el liderazgo, los hermanos que colaboran y cada miembro, cada niño, cada adolescente es un miembro saludable, esa iglesia será saludable. Así que una meta para nosotros esta semana es preguntarme, ¿soy yo un miembro saludable? ¿Dependo del Espíritu Santo en mis decisiones? ¿Busco su dirección a través de su palabra y la oración para que Él me oriente cómo moverme, para tener victoria, para saber cómo enfocar los problemas laborales, educativos, familiares y mi diversión inclusive? ¿Está allí el Espíritu Santo? Por otro lado, Cristo es el centro de mi vida. Él es mi alimento, es mi pan que me fortalece, es mi agua que me sacia, es lo que me motiva cada día a seguir adelante, es mi fortaleza para continuar en mis luchas. ¿Es Cristo el tema central de mi vida cristiana? Por otro lado, es la palabra del Señor la norma de fe, práctica y doctrina y afecta cada aspecto de mi vida. Y finalmente le estoy llamando pecado al pecado para poder vencerlo y estoy buscando un arrepentimiento de Dios. He ahí una meta para que cada uno de nosotros haga una evaluación, ya no de la iglesia, sino, Señor, ¿soy yo un creyente saludable? Nos ponemos de pie para terminar en una oración. Y echando mano del último aspecto, traiga a su mente aquellas 2 o 3 cosas con las cuales viene luchando. Deje de llamarlas debilidades. Deje de echarle la culpa a las personas y a las circunstancias. Y confiéselas en esta mañana como un pecado. Cada uno tiene una lucha distinta, pero todos en común tenemos algo en lo cual coincidimos. Que no queremos llamarle a esas cosas pecado. Y la justificamos. Llámele pecado en esta mañana y dígale, Señor, necesito un arrepentimiento que venga de su Espíritu Santo para que pueda ser transformado y avanzar en mi vida espiritual. Oramos. Amado Padre Celestial, nuevamente gratitud por los 13 años de vida, mirando las marcas de una iglesia saludable. En lo personal, Señor,
Y en primer lugar, yo quiero confesar y reconocer el pecado de programar, de hacer actividades, de emprender cosas para su gloria, sin la suficiente dependencia de su Espíritu Santo. De a veces enseñar la Biblia, pero no en el poder del Espíritu Santo, sino en el poder de la exégesis y de los comentarios. Y en lugar de descansar, Señor, en su obra transformadora, descansar en pasos, métodos. Padre Celestial, transfórmenos a ser una iglesia, Señor, que realmente dependa en cada paso del poder, de la gracia, de la dirección de su Espíritu Santo, que usa su palabra, que usa el tiempo de oración, de adoración, que usa diferentes métodos para ayudarnos a entender lo que usted quiere que seamos. Que seamos la iglesia obediente, que seamos la iglesia que camina bajo el liderazgo de su Espíritu Santo y que enfoca claramente a Cristo basándose en las Escrituras, quemando, Señor, las etapas, venciendo el pecado para su gloria y para su honra. En el nombre de Jesús, amén.